empiezo lo bueno que es el hígado. Ya escuchamos mucho de riñón y otros órganos. Entonces, bueno, pues, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Apto por haberme extendido esta invitación, gracias por la presentación, gracias al doctor Antonio Carrasco con quien estuve en contacto para poner esta charla y para estar aquí con nosotros. Muy bien, pues en los siguientes 30 minutos o 28 vamos a hablar sobre, a dar una vuelta muy grosso modo a lo que es el trasplante hepático, desde la parte inicial de la referencia hasta propiamente los desenlaces post-trasplante. Estos son los temas que vamos a revisar. Vamos a empezar como introducción. Hay algo que yo siempre le digo a mis pacientes, que es que el trasplante no es un destino, es un viaje, y es un viaje muy complejo, y es un viaje que además tiene 3 o tal vez 4 distintas etapas, pero normalmente cuando los veo en el momento de evaluación les digo que hay 3 etapas. El primero es propiamente la evaluación. Esto está arriba, sabemos que es difícil, pero sabemos exactamente qué es lo que hay que hacer. Hay una segunda parte que es propiamente el mantenerse vivo en la lista de trasplante. Yo siempre les digo que esto es lo más difícil, esto es lo más complicado, porque mientras que en la evaluación todo está predeterminado, sabemos qué es lo que va a hacer. En la parte de mantenerse vivo en la lista de trasplante, realmente es un poco como las escaleras de unas ruinas mayas, ¿no? Hay un escalón pequeño o escalón grandes, nunca sabemos realmente dónde pisar, nunca sabemos cuál es la piedra que tal vez no va a estar firme, etc. Y entonces hay mucha incertidumbre. Y ya propiamente el post-trasplante, aunque pareciera bastante complejo, comparado con lo que los pacientes han vivido antes del trasplante, es más bien un paseo por la playa, algo mucho más sencillo. Pero lo que se nos olvida es todo lo que pasa antes de que el paciente llega a la evaluación del trasplante. Y qué es lo que los pacientes tienen que pasar con el daño de órgano terminal. Y que realmente es como estar en una cueva donde es muy difícil poder encontrar cuál es la vía para lograr salir de ella y lograr la referencia al trasplante. Tenemos muy pocos datos de hecho con respecto a esto. Estos datos que les muestro aquí del Hospital de Veteranos, como pueden ver, solo 1.6% del total de pacientes elegibles para trasplante llegaron a trasplantar y solo menos del 5% de los pacientes fueron referidos para trasplante. Realmente estamos haciendo una labor muy pobre en cuanto a la referencia de pacientes con daño de órgano terminal, en particular del hígado, a que sean referidos hacia trasplante. Son muchas las barreras que tienen que ver, como también ya se mencionó previamente, con algunos estigmas que podemos tener hacia el alcohol, hacia obesidad, etc. Y por supuesto cuestiones de salud mental, geografía o de problemas o de inequidad a nivel socioeconómico. Eso es algo que el sistema norteamericano de trasplante ha estado publicando recientemente, que es como el mapa de cómo funciona el trasplante. Los hicieron de una manera como si fuera un mapa de un sistema ferroviario o de metro. Y aunque tenemos muy bien documentada lo que está hacia la derecha de esta gráfica, la primera parte, que es lo que le pasa al paciente con daño terminal y en qué momento el paciente es referido para trasplante, es realmente donde carecemos de muchos datos, porque no tenemos bases de datos adecuadamente grandes que se compartan y de los cuales podemos obtener realmente datos fehacientes. Entonces vamos por el primer objetivo, que es cuándo referir a un paciente para trasplante hepático. Este es un estudio que mandamos recientemente a publicación y que aquellos que tienen igual o más caras que yo recordarán que hace algunos años usábamos el Child-Pugh para referir a nuestros pacientes. El paciente con Child-Pugh, bueno, pues se va para trasplante. Vino MEL, con MEL dijimos, claro, ahora vamos a hacer las cosas mucho mejor. Y nos hemos dado cuenta conforme vamos en este círculo en contra de las manecillas del reloj voy a hacer especial referencia a un estudio en 2022 en el cual ya se encontró que los puntos de corte que utilizábamos antes como 15 o 20 para decidir que un paciente requiere trasplante, ya vemos que inclusive a niveles tan bajos de MEL sólido de 11, los pacientes tienen un gran beneficio en su sobrevida. De tal manera que estamos regresando con un movimiento pendular hacia donde empezamos hace más de 20 años, donde lo que cobra mayor importancia no es el MEL, sino es efectivamente la descompensación. Y es que no hay que olvidar que el MEL fue creado para priorizar
la distribución de los órganos, no para decidir cuándo un paciente debe ser distribuido a trasplante, porque de hecho es un mal predictor de lo que es la sobrevida post-trasplante. Y esta es una gráfica que vamos a presentar en esta publicación que mandamos, donde estamos llamando algo que es como la referencia a tiempo, la referencia apropiada para trasplante, que primariamente a lo que nos referimos son aquellos pacientes que ya tienen alguna recurrencia de la descompensación, sea encefalopatía, sea sangrado o sea ascitis, y por supuesto cuando existen criterios de excepción para MED. Pero en general, inclusive, aquellas referencias que puedan considerarse tempranas, mientras la sobrevida post-trasplante sea mayor a la sobrevida esperada para el paciente sin el trasplante, eso también tiene que considerarse adecuado. Y lo que tenemos que evitar, es estar en la parte roja, donde el paciente probablemente ya está llegando muy tarde y ya no lo vamos a poder trasplantar. Voy a hacer un poquito de hincapié en este concepto de las descompensaciones subsecuentes. Y esto originalmente lo trajo D'Amico, un italiano que ha publicado bastante en los últimos 10 o 15 años, donde nos ha demostrado que la cirrosis no se comporta de manera lineal, donde una complicación sigue a la otra y eventualmente lleva a la muerte. Es una situación multiestado, donde puede haber muchas complicaciones de manera paralela. Un poco lo estoy representando en la gráfica que ven a su izquierda, y donde cualquiera de estas complicaciones, sea por primera ocasión o en recurrencia, puede llevar a la muerte. Y en la gráfica de la derecha lo que están viendo es lo que realmente Amico propuso, que es que el estadio 1 y el estadio 2 son probablemente los estadios que tienen la menor mortalidad. Hacia 3, 4 y 5 incrementa la mortalidad, y luego tenemos también algunos episodios muy particulares, como por ejemplo la falla hepática aguda sobre crónica, que tiene una muy alta mortalidad. Vamos a hablar un poquito sobre ello más adelante. Estos son algunos datos que sacamos de Chicago. En Chicago tenemos una base de datos muy grande de 5 centros, con más de 12,000 pacientes. Lo que podemos ver aquí es que hay una mortalidad incrementada en la barra naranja conforme nos vamos en estos estadios del 1 hacia el 5. El 5 tiene una mortalidad muy alta, casi la mitad de los pacientes van a morir en el siguiente año, precisamente y la mayoría de ellos por falla hepática. De tal manera que es en el estadio 5 cuando la mayoría de las muertes van a ser por falla hepática, de tal manera que si queremos referir a nuestros pacientes tenemos que estar buscando esta referencia un poco más temprana, no que lleguen hacia un estadio 5 de D'Amico, sino hacia los estadios 3 y 4, donde ya podemos ver que la mortalidad del 11 al 17% es mayor a la mortalidad esperada para esos pacientes en el post-trasplante. Este es otro estudio que nos demuestra lo mismo, y aquí podemos ver cómo los pacientes, en esta gráfica de Sankey, aquí podemos ver cómo los pacientes que tienen estadios 2 o estadios 3 de ascitis, la mayoría va a tener mayor descompensación, de tal manera que ya la presencia de ascitis debe empezar esta discusión para trasplante hepático con nuestros pacientes. Podemos ver cómo incrementa la mortalidad conforme el paciente va teniendo 1, 2 o 3 procesos de descompensación, y cómo el MED realmente no nos permite discernir apropiadamente la mortalidad de estos pacientes. En la gráfica de la izquierda pueden ver que hay algo de diferenciación entre el MED abajo de 10, 10 a 14 o 15 para arriba, pero en la gráfica desde la derecha, que es el paciente que ya tiene ascitis, atención, ascitis estadio 3, aquí el MED ya no tiene ninguna utilidad en permitirnos identificar quién va a tener mayor mortalidad y que por tanto debe ser referido para trasplante. De tal manera que si es un paciente con ascitis estadio 3, es un paciente que ya hay que empezar la referencia a trasplante y que hay que empezar a discutir qué es lo que se debe esperar durante este proceso. Muy bien, vamos a hablar sobre la evaluación médica. La evaluación médica, como comenté inicialmente, pues es compleja y tiene sus asegúnes, pero en general es algo que cualquier centro de trasplante lo tiene muy bien establecido y que se sabe qué es lo que se debe esperar. Y en general son 3 los conceptos que vamos a estar buscando. Lo primero es ver si hay irreversibilidad de la enfermedad, si la enfermedad es reversible o no. Y quiero traer a colación esos criterios de Aveno 7, en los cuales nos están dando ya algunas pautas para poder identificar cuando un paciente en vez de presentar decompensación, está presentando esta recompensación,
¿no? Que, por ejemplo, si la citis ya está controlada, ya no requiere diuréticos, si la encefalopatía ya no requiere lactulosa, ya no requiere rifaximina, y ciertamente si el paciente ya no tiene ninguna recurrencia de sangrado, ¿no? Cuando estos criterios se cumplen, es un paciente que ya se ha recompensado. Esto pasa mucho, particularmente en los pacientes que toman alcohol, y podemos ver en este estudio de la Universidad de Barcelona en Cataluña como el 7% de los pacientes que ya estaban en la lista de trasplantes fueron desenlistados, y la mayoría de esos fueron precisamente en el grupo por alcohol. 9% de los pacientes que tienen enfermedad por alcohol fueron desenlistados, y una de las características es que eran pacientes que no estaban tan graves, tenían un MEL que no superaba 20. Y de igual manera la Universidad de Toronto hizo un estudio similar, donde también pudo ver cómo los pacientes que tenían un MEL abajo de 20, y particularmente si junto con eso tenían una albúmina de 3.2 o superior, eran pacientes que tenían una mayor posibilidad de ser removidos de la lista de trasplante. 8% de los pacientes se desenlistaron en la Universidad de Toronto durante un periodo de aproximadamente 10 años. De tal manera que la reversibilidad del proceso va a ser importante, y tenemos algunos parámetros, y esto especialmente en aquellas enfermedades que se pueden tratar, como el alcohol, a través de la abstinencia. Tenemos que estar muy al pendientes para no trasplantar a alguien que probablemente se puede recuperar por sí solo. La segunda parte que hacemos hincapié durante la evaluación del trasplante es definir si va a ser algo efectivo, si va a ser algo seguro, y si va a ser algo factible para los pacientes. Y quiero empezar simplemente mostrando cómo ha cambiado la epidemiología del trasplante hepático en los últimos años, particularmente a raíz del descubrimiento de la terapia antiviral de acción directa. Y pueden ver cómo la enfermedad por alcohol creció entre 2013 a 2022. 2013 es cuando precisamente se introdujeron estos medicamentos, la primera terapia oral para el virus libre de interferón. Podemos ver cómo más del doble creció la enfermedad por alcohol, y podemos ver también cómo la enfermedad esteatóxica por hígado graso no alcohólico, también, o con la nueva sigla de MASL, también creció del 19 al 27%. Pero, junto con esto bajó increíblemente el virus. Pero importante, estos datos no tomaban en cuenta la nueva nomenclatura que se publicó en noviembre del año pasado, y que por supuesto no considera que la mayoría de los pacientes que tienen enfermedad por alcohol también tienen obesidad, también tienen diabetes o tienen hipertensión, y que realmente van a ser reclasificados. Si hiciéramos este estudio ahora, el 95% de los pacientes serían reclasificados como MED-ALD, y esos pacientes con MED-ALD, que además, junto con que NASH en particular, es la causa más importante en crecimiento como indicación de trasplante. Esto nos da que en el futuro nuestros pacientes que reciban un trasplante van a ser más añosos, van a tener más obesidad, van a tener más enfermedad coronaria o enfermedad, en general enfermedad cardíaca, y por supuesto mayor riesgo de enfermedad renal. Y que por supuesto van a estar requiriendo no solo el hígado, sino van a necesitar un doble trasplante de hígado y riñón si no los referimos de manera temprana. De tal manera que para buscar esta factibilidad, esta parte médica es muy importante y cubre mucho de lo que tenemos que hacer como hepatólogos y como médicos de trasplante para lograr que estos pacientes lleguen a la lista de espera. La evaluación es compleja, es un equipo multidisciplinario. Nosotros tenemos un especialista de ejercicio en la Universidad de Northwestern que también nos ayuda para evaluar la parte de acondicionamiento físico y de terapia física en general, ¿no? Pero algo más establecido es, por ejemplo, el uso de nutriólogos, nutriólogas, por supuesto, trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, etc. Y todo esto se tiene que ir adecuando según los riesgos de cada paciente, de tal manera que, por ejemplo, en los pacientes que sabemos que ya tuvieron alguna afección coronaria, ese paciente muy probablemente va a tener que ser visto por el cardiólogo. Aquel paciente que ya sabemos que tiene EPOC, es un paciente que va a tener que ser visto por el neumólogo. Vamos a tener que tener pruebas de funcionamiento respiratorio, etc. Y que por supuesto están los factores determinantes de la salud de tipo social o de tipo socioeconómico, donde también tenemos que ver la posibilidad de que el paciente tenga transporte, pueda pagar sus medicamentos, pueda venir a las visitas, etc. Y con todo esto eventualmente llegamos a decir si un paciente es candidato o no.
Y algo en lo que quiero hacer hincapié, nosotros precisamente por este crecimiento de MetALD, este crecimiento de NASH, de MASH, hemos sido mucho más precavidos en la evaluación cardíaca de nuestros pacientes. Y este es el protocolo que seguimos actualmente en Northwestern, en el cual los pacientes que tienen 3 o más factores de riesgo de base para enfermedad cardiovascular, ya no les hacemos, ya no nos vamos a prueba de estrés, porque sabemos que las pruebas de estrés tienen cuando la probabilidad preprueba es alta particularmente, son de muy poca utilidad porque tienen muy altos valores falsos negativos. De tal manera que esos pacientes vamos directo a lo que es una tomografía, angiografía por tomografía computada, y si vemos alguna anormalidad, cualquier anormalidad, entre 70 por supuesto van a cateterización, y entre 50 y 70 hacemos la fracción de reserva, y si está normal también van a cateterización cardíaca. Esto estamos poniendo mucho más stents en estos pacientes pre-trasplante que yo cualquier momento en mi carrera haya yo visto. Y por supuesto, aunque nosotros no tenemos todavía nuestros datos, pero la Universidad de Minnesota publicó estos datos recientemente, que aunque no son muy útiles, sí quiero que pongan atención que el 13% de sus ecocardiogramas con dobutamina fueron no diagnósticos, ¿no? O sea, prácticamente uno de cada 6, uno de cada 7 pacientes va a tener una prueba que no es diagnóstica, comparado con el 2% cuando utilizamos esta tomografía, angiografía por tomografía computada. Y de manera muy importante es que la identificación de enfermedad coronaria fue del 59% cuando utilizan estas técnicas. De tal manera que seguramente muchos, yo le digo siempre a mi cirujano, yo creo que durante muchos años hemos estado trayendo al quirófano a pacientes que debieron haber tenido un infarto en el quirófano o poquito después. Y entonces no es sorpresa que el paciente al 1 o 2 años post-trasplante falleció de un infarto, porque los hemos metido a quirófano simplemente con un poquito a ciegas. De tal manera que ahorita lo que hacemos es que estamos dejando muchísimas estatinas post-trasplante a nuestros pacientes. Nos hemos convertido en una especie de médico primario o cardiólogos junto con la práctica de la patología. Bueno, el tercer punto es estimar cuál va a ser la utilidad o la futilidad que vamos a tener cuando que va a tener este paciente con un nuevo hígado. Y entonces, por una parte hemos crecido mucho somos más eficientes trasplantando, usamos más órganos marginales, usamos donador vivo, etc. Pero a la vez, nuestra población, como ya mencioné, de trasplante es más añosa, tiene más comorbilidades, incluyendo la enfermedad coronaria. De tal manera que hay fuerzas que están jalando hacia tener menor y peor sobrevida al mismo tiempo. Y en este concepto de futilidad, creo que no tenemos claro dónde es que debemos decir no vale la pena trasplantar a este paciente, y aquí simplemente les quiero mostrar 5 distintos autores que lo han expresado en publicaciones, y lo único importante, cada quien creo que en su centro tiene que decidir que es útil o no, o tiene futilidad o no, pero también hay que recordar que hay distintos escenarios, y que no es lo mismo el paciente que llega con cirrosis, que lleva 5 o 7 años, al paciente que llega con acute chronic liver failure, o el paciente que tiene con acute liver failure. La capacidad de decisión tiene que variar y tiene que adecuarse según el entorno. Muy bien, vamos a hablar un poquito sobre el pronóstico. Y en la lista de trasplante, y aquí me enteré que aquí en Perú están haciendo una gran labor en la lista de trasplante. Felicidades por todas esas referencias y por el acceso que se está dando a la lista de trasplante. Creo que para que crezca trasplante, primero tenemos que crecer la lista, y la lista tiene que ser una fuerza en sí misma para el crecimiento del trasplante. Y eso es lo que pasa en Estados Unidos. Aproximadamente 17% de los pacientes que se enlistan van a morir en la lista de trasplante. Por eso creo que esta es la parte más peligrosa de todo el viaje que tiene un paciente hacia el trasplante. Porque además del 18% que se reporta como no enlistada, sabemos que al menos la mitad de ellos también fallecen. De tal manera que, aunque tomando ese 17%, 6 pacientes mueren todos los días en los Estados Unidos en la lista de trasplante, si agregamos la mitad de ese 18%, son al menos 9 a 10 pacientes que mueren todos los días en la lista de trasplante. De tal manera que este es realmente el momento de mayor riesgo, y que una alternativa, una opción que tenemos para evitar esto es precisamente el trasplante de donador vivo, del cual ya se habló muy bien para
Entonces, los principales guías o las principales, perdón, a veces me olvido el español, los principales parámetros que van a dictar la mortalidad de un paciente va a ser, por supuesto, la falla hepática, pero también el acondicionamiento físico. Las hospitalizaciones afectan mucho el acondicionamiento físico de nuestros pacientes, que sabemos que es una de las mayores causas de desenlistar a candidatos a trasplante. Pero también es importante que sepan cuál es la razón de las ofertas que llegan a su centro y las que se toman propiamente para trasplante, porque a veces tenemos que colaborar con nuestros cirujanos para poder, tal vez, a veces, tener un poco más de riesgo para ciertos pacientes. Y solo es mediante este diálogo entre cirujanos y hepatólogos que logramos tener una razón adecuada que baja la mortalidad en nuestra lista de trasplante. Sabemos que hay inequidad en trasplante, seguirá habiendo y tendremos que seguir luchando para que la brecha se vaya reduciendo. Les decía que iba a decir algo sobre acute chronic liver failure, y lo que quiero aquí que vean es que el grado 3 de la acute chronic liver failure tiene una mayor mortalidad, pero sin embargo, cuando vemos en la gráfica de la derecha, una vez que se trasplanta, la sobrevida realmente no es muy inferior, y como pueden ver, es el 79% la sobrevida a un año, que no es necesariamente inferior con el 89% que se ve en pacientes con acute liver failure grado 1. De tal manera que estos pacientes, si su centro está capacitado, no los nieguen para trasplante, son pacientes que les va a ir bien toda vez que superen los primeros meses post-trasplante. Pasando a la parte del acondicionamiento físico, que es en lo que yo más me dedico como investigador, quiero mencionar este estudio que hicimos con la doctora Lai en el consorcio de Frailty en Estados Unidos. Son 11 centros de trasplante que colaboramos con información, y quiero que vean que con las barras negras, independientemente de si el paciente tiene ascitis, tiene encefalopatía hepática, ninguno o los dos, el paciente con fragilidad siempre tiene una mayor mortalidad. Y cuando analizamos esto con Competitive Risk Analysis, podemos ver que la fragilidad prácticamente duplica el riesgo de que un paciente fallezca en la lista de trasplante. Si en vez del Liver Frailty Index, que es lo que les acabo de mostrar, para demostrar fragilidad, usamos el 6-minute walk test, la prueba de caminata de 6 minutos, pueden ver que el paciente que camina menos de 250 metros en la línea verde tiene la mayor mortalidad. Esto es independiente de la edad, esto es independiente de la edad cronológica, esto es independiente del MED, y también quiero que vean que en estos pacientes la mortalidad prácticamente se triplica. La mortalidad post-trasplante, voy a mover un poquito hacia la parte post-trasplante. En el pasado, si recuerdan, teníamos este artículo de Mike Charlton de principios de probablemente 2002, 2003, donde veíamos una mortalidad que estaba liderada prácticamente o llevada en principio por la mortalidad asociada a la pérdida del injerto. Podemos ver que ahora, con datos más recientes, hasta 2020, ya tenemos cáncer como la principal causa de muerte post-trasplante, tenemos a la infección como la segunda, y tenemos a la falla del injerto como tercera, y las causas cardiovasculares como la cuarta. Y probablemente ahora la falla cardiovascular es la tercera, si no es que la segunda, y la falla del injerto es hacia la cuarta o quinta causa de muerte en nuestros pacientes. Y lo que quiero que vean es que la fragilidad también afecta la mortalidad post-trasplante de nuestros pacientes. A 3 años, aunque la diferencia es solo del 3%, es algo que es estadísticamente significativo y algo que tenemos que tener cuidado, pero más importante, lo que nos afecta a la fragilidad es el consumo de recursos después del trasplante. Yo lo que luego de repente bromeo con mis cirujanos cuando tenemos un paciente con fragilidad es bueno, si trasplantamos al paciente, el paciente va a vivir. Claro, el paciente va a vivir ¿a qué costo? ¿Cuántos días se va a echar en la terapia? ¿Cuántos días va a estar en hospitalización? ¿Cuántos días va a estar en un hospital de rehabilitación? Etcétera. Entonces son pacientes que, si no tienen la resiliencia para tolerar ese camino muy pedregoso post-trasplante, van a fallecer en el camino, y de ahí la diferencia del 3% a la sobrevida del primero y el segundo año. Ahora, cuando se usa la prueba de caminata de 6 minutos, podemos también ver que podemos ver en contraste que la fragilidad pareciera no afectar la mortalidad post-trasplante. Esto está en el segundo recuadro morado que les pongo ahí, pero como el estudio previo sí demuestra que hay un mayor
una mayor utilización de recursos de salud en esta población. Nuevamente, el paciente con fragilidad se puede trasplantar, pero aún tiene un costo muy elevado para nuestros sistemas de salud, y probablemente lo que tenemos que hacer es prehabilitar a nuestros pacientes para evitar el consumo de recursos excesivos en estos pacientes. Voy a tocar algo sobre inmunosupresión y cómo esto puede afectar los desenlaces clínicos, ya pasando propiamente la parte de post-trasplante. El doctor Morales mostró una gráfica similar, donde realmente la inmunosupresión es el arte, pues no tenemos ningún parámetro objetivo, de definir qué tanto prevengo rechazo y qué tanto pongo a mi paciente en riesgo de infecciones, pero no solo infecciones, porque recuerden que como efectos adversos, los medicamentos generan síndrome metabólico, generan afección cardiovascular, dañan los riñones y llevan a nuestros pacientes a diálisis, y también incrementan el riesgo de neoplasia. De tal manera que si dividimos o conceptualizamos a la inmunosupresión como una fase de inducción y una fase de mantenimiento, la inducción normalmente en el primer mes, tal vez el segundo o tercer mes, etc. Tenemos que entender que conforme va pasando el tiempo, menor es el riesgo de que nuestro paciente tenga rechazo, pero al mismo tiempo, mayor es el riesgo de que empecemos a ver las complicaciones crónicas, como puede ser la enfermedad cardiovascular, la diabetes, la hipertensión, etc. Entonces voy a compartir algunos cambios que hicimos recientemente en la Universidad de Northwestern. Este es nuestro protocolo de inmunosupresión. Antes dejábamos los esteroides por 4 meses, y de hecho muchos pacientes se quedaban en 5 o 10 miligramos de corticosteroides. Nos volvimos desde hace aproximadamente un año 3 meses, un centro que utiliza muy poco corticosteroides. Al día 2, a la mayoría de los pacientes ya le quitamos los corticosteroides. Lo hicimos porque nos llegaban con unas hiperglicemas espantosas en el post-trasplante inmediato. El tacrolimus usábamos dosis de hasta 10 a 12, más similar a como se hace en trasplante renal. Lo bajamos a 6 a 8, así es como lo iniciamos con esas dosis. Y el micofenolato realmente lo seguimos igual, con 750 dosis al día, también con la intención de que nos permite utilizar dosis un poco más bajas de tacrolimus de manera inicial. En la terapia propiamente de manutención, después del 4.º mes bajamos ya los niveles esperados en sangre de tacrolimus hacia 4 a 6, y aunque depende mucho del criterio de cada hepatólogo, somos aproximadamente, creo que 8 o 9 hepatólogos que vemos pacientes post-trasplante. Cada quien puede en su momento, siguiendo estas guías, bajar paulatinamente los niveles de micofenolato hasta lograr la monoterapia de tacrolimus, que realmente es a lo que debemos aspirar, y que según estudios se puede conseguir en hasta el 60% de los pacientes con trasplante hepático. Tenemos este protocolo para prevenir el daño renal, o para los pacientes que ya tienen daño renal, para prevenir el mayor daño renal, en el cual les damos basiliximab el día 1 y el día 5, les damos un poquito más de micofenolato y bajamos la dosis de tacrolimus los primeros meses a 4 a 6. Y normalmente eso lo hacemos junto con el micofenolato, pero tenemos una segunda opción donde ya después del primer mes, donde el riesgo de la complicación de trombosis de la arteria hepática ya se reduce, donde podemos cambiar ese micofenolato por everolimus y mantener a nuestros pacientes con dosis bajas de tacrolimus y dosis más altas de everolimus. Mostré primero los resultados del SRTR, donde está la mortalidad post-trasplante, y este es un estudio interesante porque son tres centros grandes, que además incluye datos europeos, donde aquí nos muestra cuál es la mortalidad del paciente post-trasplante después de 5 años. Y aquí podemos ver cómo la complicación cardiovascular ya es la tercera, y cómo lo que tiene que ver con la recurrencia de la enfermedad o con la falla del injerto ya se desplaza hacia las últimas causas. Y sin entrar en detalles, lo único que quiero que vean es que el tipo de inmunosupresión que se utiliza realmente no afecta las complicaciones que vamos a tener. No hay alguna asociación. La inmunosupresión como tal es lo que daña a nuestro paciente. Si usamos, cada una va a tener un perfil de complicaciones y de efectos adversos, pero no necesariamente es que tengamos que favorecer una inmunosupresión sobre otra, porque nuestro paciente va a estar mejor con esa inmunosupresión. Brevemente, algo sobre cuidados del receptor a largo plazo.
Yo siempre le digo a todos mis trainees y a la gente con la que trabajo que cada vez que venga un paciente post-trasplante tenemos que hacer el ejercicio de identificar que el paciente está en la inmunosupresión adecuada, porque las cosas cambian y eventualmente lo que nosotros pensamos en la inducción o en el mantenimiento, tenemos luego que tomar en cuenta ya ahora cuáles son las complicaciones crónicas. El paciente tiene diabetes, mi prednisona hace sentido o no, el paciente tiene grado 3 de enfermedad crónica, hace sentido mis niveles de tacrolimus, el paciente ha tenido rechazo, etc. De manera que cada contacto con el paciente debe ser una oportunidad del clínico de poder identificar que se está llevando la terapia adecuada. En cuanto a recurrencia del injerto, algo que empezamos a hacer este año es que a todos los pacientes les hacemos elastografía transicional. Utilizamos un punto de corte de 10.5 o en aquellos que les usamos elastografía con resonancia magnética de 4.1 para hacer una biopsia, para asegurarnos que el injerto está bien y que no hay algún dato o algún fenómeno inmunológico que no está reflejado en elevación de ALT o AST, o que no hay una fibrosis o esteatosis que no estábamos esperando. Y este punto de corte, hay al menos 3 publicaciones, les traje esta última que todavía está en prensa, del grupo del Dr. Siddiqui de BCU, donde pueden ver que el paciente que tiene una rigidez hepática arriba de 10.5 kilopascales tiene mayor mortalidad y tiene mayor riesgo de tener cirrosis. Lo mismo pasa con la esteatosis. Esos son estudios en combinación con el Dr. Siddiqui, son también nuestros datos reconocidos en la Universidad de Arkansas, donde podemos ver que el paciente a la izquierda, el paciente que tiene esteatosis, tiene más enfermedad coronaria, tiene más diabetes, tiene más hipertensión, tiene más lipidemia. El paciente que desarrolla fibrosis grado 3 o 4 o arriba de 10.5 también tiene más complicaciones, e inclusive, todavía peor, cuando las dos cosas coinciden, hay mayor riesgo de diabetes y mayor enfermedad coronaria. De tal manera que la identificación de la enfermedad del injerto también nos permite tener un manejo más fino de las complicaciones metabólicas que nuestro paciente va a tener. La fragilidad no es reversible con el trasplante, y este es un estudio que, aunque no tiene tantos pacientes, son 214 de la doctora Lai, podemos ver cómo el paciente que tiene fragilidad pre-trasplante, post-trasplante 23% siguen teniendo fragilidad, e inclusive los pacientes que están en un estadio de prefragilidad o de robustez, 4% van a progresar hacia fragilidad. Pero no todos se vuelven robustos, y de hecho el porcentaje de pacientes que tienen prefragilidad post-trasplante es muy alto. Y pueden ver inclusive que este score, el Liver Frailty Index, empeora después del trasplante, y que es en aquellos pacientes en los cuales este score empeora, en los cuales se presenta la mayor mortalidad. Y es que, a fin de cuentas, el paciente llega pidiendo nuestro expertise, pidiendo un trasplante, pero lo que el paciente tiene que entender también, que tenemos que ser mejor en educarlos, es que su cuerpo es el mismo, solo cambiamos el hígado, el corazón es el mismo, el pulmón es el mismo, los hábitos de ver televisión, los hábitos de comer comida chatarra son los mismos, de tal manera que no es un milagrito lo que hacemos mediante el trasplante hepático, es simplemente eliminar de los 4 componentes más importantes, como visualizamos el pronóstico de nuestros pacientes, solo cambiamos uno, los otros 3 siguen igual, y obviamente el riesgo de enfermedad metabólica es tan alta en nuestros pacientes post-trasplante que nos hemos convertido, como ya mencioné, en médicos primarios que tenemos que estar atendiendo hipertensión y otros problemas de educación para que nuestros pacientes tengan una mejor seguridad. Muy bien, ya me pasé un poquito del tiempo, una disculpa. Algunos mensajes cortos es que escojan bien salud a los pacientes que tienen que ir a trasplante de manera apropiada, no esperen más allá para referir su paciente a trasplante, de tal manera que sea muy complicado para hacer la evaluación. Hay que buscar cuál es el paciente que empieza a tener recompensación, hay que buscar cuál es el punto en el cual es fútil hacer un trasplante hepático. La sobrevida pre y post-trasplante está fuertemente asociada por la enfermedad no hepática, y tenemos que prestarle importancia a esa parte también. La sobrevida post-trasplante es del 80% a 5 años, y creo que eso es algo que podemos decirle fácil de recordar y de educar a nuestros pacientes, y que si cualquier paciente que tenga una condición con una mortalidad
mayor al 80%, una sobrevida, perdón, menor al 80% a 5 años, es un paciente que se debería referir para trasplante. Y como ya comenté al final, la modulación de la inmunosupresión es algo dinámico que debe seguir durante toda la vida del paciente y que identificar la recurrencia del injerto y trabajar en el estilo de vida de nuestros pacientes es algo también muy importante para lograr que puedan vivir más y más felices con sus injertos. Muchas gracias.